Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aika Aysin Turan y Alp Navruz han vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales. Esta vez, por un motivo que ha conmovido a todos sus fans, la pareja organizó una celebración muy especial en el corazón del Bósforo, dedicada a su futuro bebé. La noticia, que se filtró a través de algunas imágenes captadas por invitados, ha provocado una ola de ternura y comentarios en todas las plataformas. Muchos la describen como la reunión más mágica y elegante que ambos han protagonizado hasta ahora. Según fuentes cercanas, la pareja quiso mantener el evento en secreto hasta último momento. Sin embargo, la magia del lugar y los detalles cuidadosamente planeados hicieron imposible evitar que la noticia se escapara. Todo ocurrió en un elegante yate que navegó por el Bósforo al atardecer, con decoraciones en tonos marfil, flores blancas y luces suaves que reflejaban sobre el agua. Un invitado comentó: "Fue un momento único, lleno de amor y serenidad. Se notaba en sus miradas que están viviendo una de las etapas más felices de su vida". Durante la velada, Aika, vestida con un diseño fluido de seda azul pálido, fue el centro de todas las miradas. En un momento del discurso, se la escuchó decir emocionada: "No puedo describir lo que siento. Este pequeño ser ya nos ha cambiado la vida". A su lado, Alp, visiblemente conmovido, le tomó la mano y respondió con ternura: "Te prometo que siempre estaremos los tres, pase lo que pase". Los invitados rompieron en aplausos, y esa escena se convirtió en la más comentada de la noche. Los rumores sobre la celebración comenzaron días antes, cuando los fans notaron que la pareja se encontraba en preparativos discretos. Fotografías de decoradores y flores siendo transportadas a un muelle de Bebek alimentaron las especulaciones. Sin embargo, nadie imaginaba que se trataba de un evento tan íntimo y significativo. Uno de los testigos del montaje reveló: "Aika cuidó cada detalle, desde la música hasta los pequeños mensajes en las mesas. Todo reflejaba su personalidad, sencilla, elegante y emotiva". En el punto culminante de la noche, una melodía suave comenzó a sonar mientras una pantalla proyectaba un video con momentos de la pareja, su primer viaje juntos, risas en el set y escenas nunca vistas de su vida cotidiana. Al final, apareció una frase que dejó a todos en silencio: "Y ahora comienza nuestra historia más bella". Aika, al borde de las lágrimas, se recostó sobre el hombro de Alp, mientras él le susurraba: "Gracias por darme el mayor regalo de mi vida". Las redes sociales explotaron en cuanto se filtraron las primeras imágenes del evento. En Twitter, el hashtag #AikaAlpBekKutlama se volvió tendencia en menos de una hora. Los fans escribieron mensajes como: "No hay amor más puro que el de ellos" o "Cada mirada entre Aika y Alp cuenta una historia". En Instagram, miles de seguidores compartieron capturas de la pareja abrazándose bajo las luces del yate, describiendo el momento como un cuento moderno de amor. Mientras avanzaba la noche, el ambiente se volvió aún más íntimo. La pareja, rodeada de sus amigos más cercanos y algunos familiares, brindó por la nueva etapa que estaban a punto de comenzar. Una de las invitadas comentó entre risas: "Nunca había visto a Aika tan radiante. Su felicidad se notaba incluso antes de que hablara". Y es que, según los presentes, la actriz no dejó de sonreír en ningún momento. Los asistentes disfrutaron de una cena preparada especialmente con los platos favoritos de la pareja. En cada detalle se sentía el cariño con el que se había planificado la velada. En el centro de la mesa principal se podía leer una frase escrita en letras doradas: "Donde hay amor, siempre hay vida". Esa simple frase fue interpretada por muchos como una declaración de la pareja hacia su futuro bebé. Fuentes cercanas aseguran que, durante la cena, Alp se levantó con una copa de champaña en la mano y dirigió unas palabras que hicieron emocionar a todos: "Cuando conocí a Aika, supe que mi vida cambiaría para siempre. Pero jamás imaginé que juntos viviríamos algo tan grande. Este bebé será el reflejo de nuestro amor y de todo lo que hemos superado".
El público aplaudió entre lágrimas y risas, mientras la pareja se abrazaba en medio del resplandor de las luces del yate. La escena, descrita por varios asistentes, parecía sacada de una película romántica, el Bósforo iluminado, la música suave de fondo y las miradas cómplices de dos personas que están listas para una nueva aventura. Momentos después, se escuchó una melodía interpretada en vivo por un pequeño grupo de músicos. Se trataba de una canción especial que, según los rumores, Alp compuso en secreto para Aika semanas antes del evento. Ella, sorprendida y visiblemente emocionada, lo miró con lágrimas en los ojos y dijo en voz baja: «No sabía que aún podías hacerme llorar de esta manera». A lo que él respondió sonriendo: «¿Y eso que todavía no has escuchado la última parte?». El ambiente se llenó de ternura. Los invitados comenzaron a encender pequeñas luces en señal de buenos deseos, y el reflejo de las velas sobre el agua creó un efecto mágico que muchos describieron como un instante eterno. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin, se sirvió un pastel con una decoración sencilla pero significativa, dos pequeñas figuras que representaban a la pareja sosteniendo una estrella dorada. Según un testigo, Aika fue la encargada de cortarlo y, entre risas, dijo: «Este es solo el primer capítulo de una historia que recién empieza». Las redes continuaron llenándose de mensajes de cariño. Muchos seguidores destacaron el simbolismo del evento, la pureza del color blanco, la serenidad del mar y la calma que se reflejaba en cada gesto de la pareja. Algunos usuarios escribieron: «No hay necesidad de palabras cuando el amor se ve tan claro», o «Ellos son la definición de paz y complicidad». Incluso colegas del medio artístico dejaron sus mensajes públicos. Una actriz cercana a Aika comentó en Instagram: «Lo que vi esa noche fue amor verdadero. Me alegra saber que están rodeados de tanta energía positiva». Otro compañero de rodaje de Alp escribió: «Siempre creí que él sería un padre maravilloso, y esta noche lo confirmé». Sin embargo, no todo fueron comentarios románticos. Algunos usuarios se preguntaron si este evento marcaba también el anuncio oficial de su compromiso. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, la manera en que se miraban, los gestos cariñosos y el ambiente de celebración despertaron nuevas teorías entre sus seguidores. Un periodista presente en la fiesta afirmó: «No puedo asegurar que haya habido una propuesta formal, pero sí puedo decir que la conexión entre ellos era innegable. Se trataban con un respeto y una dulzura que pocas veces se ven en este mundo de celebridades». Al final de la noche, cuando el yate regresó lentamente al muelle, Aika y Alp se despidieron de sus invitados con una sonrisa serena. Ella, antes de bajar, fue escuchada diciendo: «No hay nada más bonito que compartir la felicidad con quienes amas». Él, sujetándole la mano, añadió: «Y esto apenas comienza». Desde entonces, las imágenes del evento han seguido circulando y cada día surgen nuevos comentarios y teorías sobre lo que vendrá para la pareja. Pero una cosa es segura: lo que se vivió en esa celebración sobre el Bósforo quedará grabado en la memoria de todos como el momento en que Aika y Alp sellaron su amor de la forma más dulce posible, celebrando la vida que está por venir. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta celebración tan especial? ¿Creen que Aika y Alp se convertirán en los padres más queridos de Turquía? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias sobre sus estrellas favoritas.